Bienvenidos a El Relator Oscuro. En la política se puede perder de muchas maneras. Se pierden votos, se pierde una elección, se pierde el poder. Pero en Honduras, para algunos, el costo de participar en el juego democrático es mucho más alto. Es el precio de la propia vida. En los próximos minutos investigaremos las historias de 5 políticos cuyas voces fueron silenciadas a balazos. Conocerán a Francisco Martínez, el alcalde inmensamente popular cuya muerte fue rápidamente etiquetada como venganza personal, a pesar de que su pueblo juraba que no tenía un solo enemigo. Descubrirán el enigma de Francisco Gaitán, cuyo asesino fue capturado y condenado, pero el motivo real de su crimen se mantiene hasta hoy como un conveniente secreto de Estado. Expondremos el caso de Óscar Bustillo, el activista ambiental, que al convertirse en candidato, pudo haber firmado su sentencia de muerte por enfrentarse a poderosos intereses económicos. Y seguiremos la pista de Iván Zambrano y Óscar Montoya, 2 candidatos asesinados con solo 5 días de diferencia en el clímax de la campaña, donde uno de ellos pudo haber sido ejecutado por la razón más peligrosa de todas: hacer demasiadas preguntas. 5 crímenes, 5 investigaciones opacas y un patrón de impunidad que se repite. Quédense con nosotros, porque la verdad que se esconde detrás de estos asesinatos es mucho más oscura y calculada de lo que dicen los informes oficiales. Lo que van a descubrir los sorprenderá. Para comprender por qué un candidato puede ser sentenciado a muerte antes de llegar a las urnas, primero debemos explorar el terreno donde estas historias echan sus raíces. Debemos caminar por la geografía del miedo que define a Honduras. A simple vista, el país es una promesa de paraíso. Sus costas caribeñas son un imán para el turismo internacional, un negocio que inyecta un capital vital en la economía. Sus valles fértiles producen un café de renombre mundial, y sus ciudades, a pesar de todo, bullen con la energía de gente que se niega a rendirse. Pero detrás de esta fachada de vitalidad y belleza natural, se esconde una realidad estadística que hiela la sangre. Honduras es, desde hace años, uno de los lugares más peligrosos del mundo para vivir. No estamos hablando de una zona en guerra declarada, sino de una sociedad carcomida por una violencia endémica y multiforme. Las cifras oficiales, aunque a veces se presentan con un barniz de optimismo por leves descensos, revelan una catástrofe humanitaria a cámara lenta. En 2023 se reportaron 3.035 homicidios. Esto no es un dato abstracto, es el equivalente a 8 familias destrozadas cada día. Es una tasa de mortalidad violenta que en años anteriores ha llegado a superar a las de países en pleno conflicto bélico. La vida humana, en ciertos contextos, parece haber perdido todo su valor. Esta violencia tiene un profundo impacto económico. El miedo es un impuesto invisible que todos pagan. Los negocios destinan una parte significativa de sus ingresos a la seguridad privada. La extorsión, conocida como el impuesto de guerra, es una plaga que asfixia a pequeños comerciantes y a grandes empresas de transporte por igual. Un flujo de dinero ilícito que alimenta a las estructuras criminales. La inversión extranjera se lo piensa 2 veces antes de arriesgar su capital, en un entorno tan volátil, frenando la creación de empleos y el desarrollo. Vivir en Honduras significa aprender a navegar en un estado de alerta permanente, donde un teléfono móvil puede costar una vida y donde la noche transforma barrios enteros en territorios sin ley. Este panorama no surgió de la nada. Es el resultado de una tormenta perfecta de factores. Por un lado, la pobreza y una desigualdad abismal han creado un ejército de jóvenes sin oportunidades, un caldo de cultivo perfecto para el reclutamiento por parte de las maras y pandillas como la MS-13 y Barrio 18. Estas organizaciones, que nacieron en las calles de ciudades estadounidenses y fueron deportadas a Centroamérica, se han convertido en poderes fácticos que controlan vastos territorios, imponiendo su propia ley a sangre y fuego. Por otro lado, la posición geográfica de Honduras
la convierte en un punto de tránsito crucial para el narcotráfico. Toneladas de cocaína viajan desde el sur hacia el norte y en su camino dejan una estela de corrupción, violencia y dinero sucio que ha penetrado en las más altas esferas del poder. Cuando las instituciones que deben impartir justicia, la policía, los fiscales, los jueces, son débiles y susceptibles a la corrupción, la impunidad se convierte en la norma. El sistema judicial, en lugar de ser un escudo para el ciudadano, a menudo es percibido como un laberinto diseñado para proteger a los poderosos y a los criminales con los que se asocian. Es en este contexto de violencia normalizada, instituciones frágiles y una profunda desconfianza ciudadana que la política deja de ser un debate de ideas y se convierte en una guerra de baja intensidad. Cuando el Estado no tiene el monopolio de la fuerza, la violencia se privatiza y se convierte en una herramienta más en el arsenal político. Ganar una alcaldía o un escaño en el Congreso no solo significa ostentar poder, significa tener acceso a contratos públicos, controlar presupuestos millonarios y, en algunos casos, ofrecer protección a actividades ilícitas. El valor de ese poder es tan inmenso que perderlo no es una opción. Así, eliminar a un rival político deja de ser un acto impensable y se transforma en un cálculo de costo-beneficio. Se contratan sicarios, se planifican emboscadas y se ejecutan crímenes que luego serán convenientemente disfrazados de otra cosa. Es en este ecosistema letal, en esta tierra donde la vida a menudo vale menos que una promesa de campaña, que comienza la historia de nuestro primer protagonista. Un hombre que pensaba que el cariño de su gente era un chaleco antibalas, sin darse cuenta de que para sus enemigos su popularidad era precisamente el blanco al que apuntaban. La historia de Francisco Martínez es la de un hombre que encarnaba una rara anomalía en la política hondureña. Era un político genuinamente amado por su gente. A sus 45 años, gobernaba el municipio de San Isidro, en el empobrecido pero orgulloso departamento de Intibucá. No era un recién llegado buscando fortuna, era un veterano del servicio público que había sido reelegido 5 veces consecutivas, 5 mandatos. En un país con una profunda desconfianza hacia sus líderes, lograr esa hazaña no habla de habilidad para la maquinaria política, sino de una conexión real y tangible con las necesidades de la comunidad. Como miembro del opositor Partido Nacional, Martínez era el precandidato más fuerte y más votado dentro del movimiento Avanza, una de las facciones más poderosas del partido. Su victoria en las elecciones de noviembre de 2025 no era una posibilidad, era para muchos una certeza. Pero su verdadero capital no se medía en encuestas ni en proyecciones. Se medía en los testimonios de su pueblo. Los habitantes de San Isidro solían decir algo que, en el contexto de Honduras, suena casi increíble. El alcalde no necesita guardaespaldas porque no le debe nada a nadie. Pensemos en el peso de esa frase. En una nación donde los políticos se desplazan en caravanas de vehículos blindados, rodeados de un ejército privado, Francisco Martínez caminaba por sus calles con la tranquilidad de un ciudadano más. Su escudo no era el acero, sino la reputación. Su seguridad no dependía del dinero que pudiera gastar en protección, sino de la convicción popular de que era un hombre íntegro. Esta popularidad, que él veía como una bendición y una prueba de su buen gobierno, era, sin que él lo supiera, una provocación para las fuerzas que operan en las sombras. En el ajedrez letal de la política hondureña, un rey popular que se mueve libremente por el tablero es una amenaza que debe ser eliminada. La noche del 9 de julio de 2025, lejos de la seguridad de su hogar en San Isidro, el alcalde se encontraba en la ciudad de Siguatepeque. Fue allí donde su invulnerabilidad popular se hizo añicos. Fue secuestrado por un grupo de hombres fuertemente armados, con los rostros cubiertos, un operativo rápido y profesional. No hubo petición de rescate, no hubo negociación. El objetivo nunca fue el dinero, el objetivo era la aniquilación. Horas después, en la madrugada del 10 de julio, su cuerpo fue encontrado.
Lo habían arrojado cerca de un campo de fútbol, un espacio de vida y comunidad, ahora convertido en la escena de una ejecución. Su cuerpo estaba marcado por múltiples heridas de bala. El hombre que no le debía nada a nadie había pagado la deuda más alta. La noticia cayó como una bomba sobre San Isidro, dejando una estela de dolor e incredulidad. Pero mientras su pueblo lloraba, la maquinaria de la impunidad ya se había puesto en marcha. La respuesta de la Policía Nacional fue de una celeridad sospechosa. Antes de que cualquier línea de investigación seria pudiera ser explorada, las autoridades emitieron un comunicado oficial que marcaría el destino del caso. Descartaron de manera tajante la motivación política. En su lugar, presentaron una narrativa prefabricada y conveniente. El asesinato de Francisco Martínez, afirmaron, tenía todos los indicios de ser una venganza personal. Para sostener esta teoría, desempolvaron un fantasma del pasado del alcalde. Revivieron un incidente de 2015, una década atrás, en el que Martínez fue arrestado por una supuesta agresión con un machete contra el novio de una de sus hijas. Era la mancha perfecta, el escándalo ideal para desviar la atención. Presentaron al respetado líder de 5 mandatos como un hombre violento, con un pasado oscuro, implicando que sus demonios personales finalmente lo habían alcanzado. Pero en su apuro por cerrar el caso mediáticamente, la narrativa oficial omitió un detalle fundamental, un hecho que cambiaba por completo la historia. Francisco Martínez había sido juzgado por esos cargos y fue oficialmente absuelto por un tribunal en el año 2016. Era inocente. La justicia ya había hablado. Sin embargo, para los arquitectos de la impunidad, la verdad era irrelevante. Usaron una acusación de la que fue exonerado para asesinar su reputación, de la misma manera que los sicarios habían asesinado su cuerpo. Así, el crimen quedó servido para el consumo público como un drama pasional, un ajuste de cuentas. La estrategia es tan cruel como efectiva. Se despolitiza el asesinato, se siembra la duda en la opinión pública y, lo más importante, se evita investigar a quienes realmente se beneficiaban con su muerte, sus rivales políticos, aquellos que ahora tenían el camino despejado hacia el poder y el control del presupuesto municipal. Mataron a Francisco Martínez 2 veces. La primera vez, con las balas de sus ejecutores. La segunda, con la mentira fabricada por el mismo sistema que debía procurar justicia. Pero si el caso de Martínez es un ejemplo de cómo se construye una coartada para ocultar un crimen político, la historia de nuestro siguiente protagonista es aún más perversa. Es la crónica de un asesinato donde las autoridades ni siquiera se molestaron en inventar una mentira. Simplemente encontraron a un culpable y enterraron el motivo en el más absoluto de los silencios. Si la muerte de Francisco Martínez fue ocultada tras una mentira cuidadosamente construida, la historia de Francisco Gaitán Agüero nos sumerge en una forma de impunidad mucho más sofisticada y perversa. Es la historia de un crimen que, para las estadísticas oficiales, está resuelto. Un caso de éxito del sistema judicial. Sin embargo, es precisamente en esa solución donde se esconde la más profunda de las injusticias, una que nos obliga a preguntar, ¿qué es la justicia si se renuncia a conocer la verdad? En el municipio de Cantarranas, a Francisco Gaitán todos lo conocían como Paquito. Era una figura política de una talla inmensa en su comunidad, miembro del opositor Partido Liberal. Había sido alcalde durante 16 años y a sus 63 buscaba su 5º mandato consecutivo. Al igual que Martínez, Paquito era un líder de la vieja guardia, un hombre cuya popularidad se cimentaba en décadas de trabajo a nivel de calle, una figura querida que muchos daban por ganador. El calendario marcaba el 13 de noviembre de 2021. La tensión electoral en Honduras era palpable. Faltaban exactamente 15 días para las elecciones generales. Cada discurso, cada mitin, cada promesa estaba cargado con el peso de la inminente decisión popular. Paquito, como era su costumbre, estaba en medio de su gente, participando en un acto de campaña en una aldea de su municipio.
Estaba en su elemento, rodeado de los rostros y las voces que le habían dado su confianza durante tantos años. Fue allí, en público y a plena luz del día, donde la violencia irrumpió de la forma más abrupta. Un hombre de la localidad, identificado como Wilfredo Velázquez Velázquez, se abrió paso entre la gente. Según múltiples testigos, se encontraba en un notorio estado de ebriedad. Se acercó a Paquito y, sin mediar una sola palabra, sin un grito, sin una advertencia, le disparó. El alcalde cayó mortalmente herido ante la mirada atónita de sus seguidores. En medio del caos y el dolor, la propia comunidad reaccionó. Fueron los simpatizantes de Gaitán quienes, en un acto de rabia y desesperación, detuvieron al asesino en el acto y lo entregaron a las autoridades. Desde el punto de vista procesal, el caso no podía ser más claro. Un asesino capturado infraganti, decenas de testigos presenciales, un arma homicida. La justicia, por una vez, pareció moverse con una eficiencia inusitada. El caso avanzó rápidamente y en abril de 2022, Wilfredo Velázquez fue hallado culpable y condenado a pasar 17 años y 6 meses en prisión. El sistema había funcionado. Un criminal estaba tras las rejas. Caso cerrado. Pero es aquí donde la historia da un giro hacia el absurdo, hacia el oscuro corazón del sistema de impunidad hondureño. Una vez dictada la sentencia, el Ministerio Público, la entidad encargada de la acusación, admitió oficialmente algo que desafía toda lógica. A la fecha se desconocen los motivos exactos del lamentable hecho. Esta declaración es un monumento al cinismo. El Estado de Honduras capturó, juzgó y encarceló a un hombre por asesinato, mientras al mismo tiempo admitía públicamente no tener la menor idea de por qué había matado. Las preguntas que surgen son tan obvias como aterradoras. ¿Fue el crimen realmente el acto impulsivo y sin sentido de un borracho? ¿O fue su estado de embriaguez, precisamente la cortina de humo perfecta? ¿Quién se beneficia de que un crimen político se catalogue como un simple homicidio producto del alcohol? ¿Acaso alguien pagó a Velázquez, ofreciéndole una suma de dinero que cambiara su vida a cambio de que apretara el gatillo y luego se hiciera pasar por un simple ebrio? Al renunciar a investigar el motivo, el sistema judicial hondureño tomó una decisión deliberada: castigar al instrumento, pero proteger a toda costa la mano que lo empuñó. La condena de Velázquez no sirvió para traer justicia, sino para clausurar la investigación. Se convirtió en el chivo expiatorio perfecto, cuya presencia en la cárcel permitía al Estado lavar sus manos y evitar hacer las preguntas incómodas que podrían conducir hasta los autores intelectuales. ¿Quién tenía tanto poder e interés en sacar a Paquito Gaitán del mapa a solo 2 semanas de unas elecciones que probablemente iba a ganar? Esa pregunta, la más importante de todas, quedó enterrada bajo un expediente judicial con la etiqueta de resuelto. La impunidad del motivo es una estrategia brillante. Se ofrece a la sociedad la cabeza del sicario, satisfaciendo la sed de una justicia rápida y visible, mientras se garantiza que las élites políticas o criminales que dieron la orden permanezcan intocables. El caso de Gaitán nos muestra una justicia que se conforma con encerrar al mensajero sin preguntar quién envió el mensaje. Pero en las violentas costas del Caribe hondureño, la línea entre el crimen y la política es a veces tan borrosa que es imposible saber siquiera qué mensaje se está enviando. Esa es la historia de Óscar Gerardo Montoya. Dejamos la justicia cínica de los valles centrales para adentrarnos en un territorio donde las reglas son aún más difusas y la ley del más fuerte se impone con una brutalidad cotidiana: la costa del Caribe hondureño. Esta región, bendecida con una belleza natural que atrae el turismo, es también una de las rutas más codiciadas para el narcotráfico en el continente. Es un corredor estratégico donde las pandillas y los carteles se disputan el control del territorio y donde la economía local a menudo está subyugada al poder de la extorsión. Es en este volátil escenario
que se desarrolla la historia de Óscar Gerardo Montoya. Montoya era un hombre que vivía con un pie en dos mundos. Por un lado, era un aspirante político, un precandidato a la alcaldía del municipio de Esparta, en el departamento de Atlántida. Competía bajo la bandera del movimiento Rescate y Transformación, una facción del Partido Nacional. Como muchos, invertía su tiempo y su propio capital en el sueño de llegar a un cargo público para servir a su comunidad. Pero para ganarse la vida, Montoya tenía otra identidad. Era transportista, una figura en el vital pero increíblemente peligroso sector del transporte. Para entender el destino de Óscar Montoya, es crucial comprender lo que significa ser transportista en la costa atlántida de Honduras. No es simplemente un trabajo, es un acto diario de supervivencia. Las organizaciones criminales que operan en la zona han impuesto un sistema de extorsión conocido popularmente como el impuesto de guerra. Es una cuota ilegal, un peaje de sangre que cada autobús, cada camión de carga, cada taxi debe pagar para poder operar. Las rutas no pertenecen al Estado, pertenecen a la pandilla que las controla. Pagar este dinero significa poder trabajar un día más. Negarse a pagar es una sentencia de muerte casi segura. Los vehículos incendiados y los conductores asesinados son postales frecuentes en esta guerra silenciosa. Óscar Montoya vivía y respiraba esta realidad, conocía los riesgos, las reglas no escritas, el constante peligro. Y fue en la encrucijada de sus dos mundos, el de la política y el del transporte, donde encontró su muerte. El 11 de febrero de 2025 fue emboscado y asesinado a tiros en la entrada de una aldea en Esparta. Su asesinato no fue un hecho aislado. Fue el primer trueno que anunciaba una tormenta de violencia política que estaba a punto de desatarse. Tras su muerte, surgió la pregunta inevitable, una pregunta que hasta hoy permanece sin respuesta clara. ¿Por qué mataron a Óscar Montoya? Las posibilidades se bifurcan en dos caminos que, en Honduras, a menudo convergen en un mismo y sangriento final. La primera hipótesis es la política. ¿Se había convertido Montoya en una amenaza real para los intereses de un rival con más poder? En una región donde el control político puede significar el control de rutas para el contrabando y contratos lucrativos, un candidato honesto, o simplemente uno que no pertenece al círculo de poder correcto, puede ser visto como un obstáculo a eliminar. La segunda hipótesis apunta a su trabajo como transportista. Se negó a pagar la cuota de la extorsión. Intentó, como líder comunitario, organizar a otros transportistas para resistir el yugo de las pandillas. Cualquiera de estas acciones sería considerada una afrenta directa por organizaciones criminales que no toleran el más mínimo desafío a su autoridad. Pero la posibilidad más escalofriante, y quizás la más probable, es que no hubiera una línea divisoria entre ambas teorías. En la simbiosis tóxica que define el poder en muchas zonas de Honduras, los políticos a menudo tienen alianzas con las estructuras criminales. Un rival político podría usar a la pandilla local como su brazo armado para limpiar el camino. Un grupo criminal podría decidir apoyar a un candidato que garantice la continuidad de sus operaciones ilícitas, eliminando a cualquiera que se interponga. Es posible que el asesinato de Montoya sirviera a un doble propósito: eliminar a un competidor electoral y al mismo tiempo enviar un mensaje aterrador al resto de los transportistas de la zona. La ambigüedad que rodea el crimen es, en sí misma, una forma de impunidad. Cuando el motivo no es claro, cuando las líneas entre la víctima política y la víctima del crimen común se desvanecen, la investigación pierde impulso y se estanca. El caso de Óscar Montoya se convierte en una estadística más de la violencia. Perdido en la frontera sangrienta, donde es imposible distinguir al político del ciudadano y al sicario del estratega electoral. La muerte de Montoya abrió un sangriento mes de febrero en la política hondureña, pero solo 5 días después, otro asesinato de un candidato del mismo partido y en el mismo volátil departamento de Yoro demostraría que esta ola de violencia no era una casualidad, era una purga. Y la siguiente víctima sería un hombre que quizás
fue asesinado por descubrir la conexión detrás de estos crímenes. La muerte de Óscar Montoya en la costa del Caribe fue la primera ficha de dominó en caer. 5 días después, en el mismo mes sangriento de febrero de 2025, la onda expansiva de la violencia política golpeó de nuevo, esta vez en el interior del país, en el notorio y volátil departamento de Yoro. La víctima fue Iván Zambrano, y su caso, más que ningún otro, nos ofrece una ventana aterradora a la lógica interna de esta campaña de exterminio. Su historia sugiere que esta ola de asesinatos no era una serie de ataques aleatorios contra un partido, sino una purga selectiva y calculada, diseñada para silenciar a aquellos que se atrevían a romper el código de silencio. Iván Zambrano no era un político ingenuo, era un empresario que conocía el terreno que pisaba, un hombre que había decidido traducir su éxito en los negocios en capital político para competir por la alcaldía de su municipio, Morazán. Su afiliación política era de alto perfil y en el polarizado ambiente hondureño, de alto riesgo. Zambrano era una figura prominente dentro del movimiento Avanza del Partido Nacional. Es imposible subestimar el peso de este dato. Este movimiento era el vehículo político de Ana García, esposa del expresidente Juan Orlando Hernández, quien en ese momento ya había sido extraditado a Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico. Pertenecer a esta facción significaba estar en el epicentro de una de las tormentas políticas más grandes de la historia reciente de Honduras. Significaba tener aliados poderosos, pero también enemigos implacables, tanto dentro como fuera de su partido. Significaba ser parte de una estructura que luchaba desesperadamente por mantener su poder e influencia en la era post-Hernández. El 16 de febrero, a solo 3 semanas de las cruciales elecciones primarias, Zambrano estaba en plena campaña. Se encontraba en una gira política, recorriendo las comunidades rurales de Morazán, estrechando manos, escuchando a los votantes, construyendo la base para una victoria que esperaba consolidar. Era la liturgia de la democracia en su forma más pura. Pero en Yoro, esta liturgia fue interrumpida por un ritual mucho más oscuro y arraigado en la política local. Mientras se desplazaba con su comitiva, su vehículo fue interceptado. Sicarios no identificados, actuando con la fría eficiencia de profesionales, abrieron fuego. La ejecución fue rápida, brutal y pública. Iván Zambrano fue asesinado en medio de la carretera, en medio de su propia campaña, un acto de una audacia y un desprecio total por la vida y el proceso democrático. La muerte de un candidato tan cercano a la familia del expresidente fue noticia nacional. La condena fue unánime, las promesas de investigación se repitieron como un eco vacío. Pero para entender por qué mataron a Iván Zambrano, debemos retroceder en el tiempo, apenas una semana antes de su asesinato. Es aquí donde el caso pasa de ser una tragedia a ser una conspiración. Zambrano no solo estaba haciendo campaña para sí mismo, estaba librando otra batalla, una batalla por la justicia. Poco antes de su propia muerte, otra líder de su mismo movimiento en la misma zona, una mujer llamada Osiris Alvarado, había sido asesinada a tiros en el barrio El Calvario. Su muerte, como tantas otras, corría el riesgo de convertirse en una cifra más, un expediente olvidado. Pero Iván Zambrano cometió un acto de valentía o de imprudencia fatal. En lugar de guardar un silencio prudente, usó su plataforma como candidato para exigir públicamente respuestas. Demandó a las autoridades que investigaran, que encontraran a los culpables, que esclarecieran el asesinato de su compañera de partido. En el ecosistema de la impunidad hondureña, este acto fue el equivalente a encender una bengala en un polvorín. No solo estaba de luto, estaba apuntando con el dedo, estaba rompiendo el pacto no escrito de silencio que permite que la maquinaria de la muerte siga funcionando sin obstáculos. Estaba sugiriendo que sabía, o al menos sospechaba, quién estaba detrás de la muerte de Alvarado, y no estaba dispuesto a dejarlo pasar. Su ejecución, exactamente una semana después de su reclamo público, no puede ser interpretada como una coincidencia.
Fue una respuesta, fue un castigo, fue un silenciamiento en su forma más literal y brutal. El mensaje enviado por sus asesinos fue inequívoco y dirigido a todos los demás. Si buscas justicia por uno de los nuestros, te convertirás en el siguiente. Lo mataron no por el cargo al que aspiraba, sino por la verdad que buscaba. Lo eliminaron porque se convirtió en una amenaza no solo electoral, sino investigativa. Pudo haber descubierto la conexión entre el poder político local y el crimen, el mismo nexo que quizás también selló el destino de Óscar Montoya solo 5 días antes. A pesar de la gravedad explosiva de esta conexión, la historia de por qué Zambrano fue realmente asesinado se desvaneció rápidamente de los medios. Se activó lo que se conoce como la impunidad de la visibilidad. La narrativa era demasiado peligrosa, implicaba a demasiados actores poderosos. Era más seguro para todos simplemente recordarlo como otra víctima de la ola de violencia, una frase genérica que no explica nada y lo justifica todo. Su muerte es la prueba más clara de que en Honduras la impunidad no es un sistema pasivo que falla en encontrar a los culpables. Es un sistema activo, vigilante y asesino que caza y elimina a cualquiera que se atreva a desafiarlo. Silenciar a un hombre que hace preguntas es una táctica de miedo. Pero ¿qué sucede cuando la víctima no es un político que desafía a otros políticos, sino uno que desafía los cimientos económicos sobre los que se construye el poder ilícito? El asesinato de nuestro último protagonista nos lleva a los bosques de Honduras, donde la lucha por la tierra es una guerra no declarada. Esa es la historia de Óscar Bustillo Oseguera. Dejamos atrás los asesinatos nacidos de las intrigas políticas y las vendetas silenciosas para adentrarnos en la raíz de muchos de los conflictos hondureños, la guerra por la tierra y sus recursos. Esta es una guerra no declarada, librada en los bosques, en los valles de los ríos y en las montañas ricas en minerales. Es una lucha donde los adversarios no son siempre políticos de partidos rivales, sino corporaciones, terratenientes y redes de crimen organizado con intereses económicos multimillonarios. Quienes se atreven a desafiar a estos poderes a menudo pagan el precio más alto. Esta es la historia de Óscar Bustillo Oseguera, un hombre que fue asesinado no solo por el cargo al que aspiraba, sino por la causa que defendía. Óscar Bustillo, de 52 años, no era un político en el sentido tradicional. Su identidad estaba forjada en su profesión, era ingeniero forestal. En un país como Honduras, uno de los más peligrosos del mundo para los defensores del medio ambiente, ser ingeniero forestal y activista no es un trabajo, es una declaración de principios y una exposición constante al peligro. Significa estar en la primera línea de batalla contra la tala ilegal de bosques preciosos, una industria que mueve fortunas y es controlada por mafias violentas. Significa enfrentarse a los intereses de la agroindustria expansiva, que busca despejar tierras para monocultivos como la palma africana. Significa desafiar a compañías mineras que con licencias a menudo obtenidas de forma opaca, contaminan las fuentes de agua de las que dependen comunidades enteras. Bustillo había dedicado su vida a esta lucha, pero, frustrado por los límites del activismo, decidió llevar su causa al corazón del poder. Se convirtió en candidato a diputado por el partido que en ese momento gobernaba, Libertad y Refundación, Libre, en el departamento de Lloro. Su candidatura era un hecho atípico y disruptivo. No era un político de carrera buscando poder por el poder mismo. Era un experto, un técnico, un activista que buscaba un escaño para tener las herramientas legales y la plataforma política para defender los recursos naturales de su nación. Esta pureza de intenciones, paradójicamente, lo convirtió en una amenaza mucho mayor que cualquier político tradicional. Amenazaba con cambiar las reglas del juego. La noche del 9 de septiembre de 2025, la amenaza que él representaba fue neutralizada de forma permanente. Bustillo regresaba a su casa en el barrio Montecristo, en Lloro, después de haber participado en una reunión política. El activista estaba en plena campaña,
sumando adeptos a su causa. Cuando llegaba a su residencia, los sicarios lo estaban esperando. Varios hombres armados lo interceptaron y abrieron fuego. Fue un ataque profesional, rápido y letal. Aunque fue trasladado a un centro médico, la gravedad de sus heridas era irreversible. La investigación que siguió a su muerte fue un teatro de contradicciones. A diferencia del caso de Francisco Martínez, esta vez la policía no se apresuró a declarar una venganza personal, quizás porque la víctima pertenecía al partido gobernante. Anunciaron que manejaban varias líneas de investigación, incluyendo la enemistad personal, la violencia política u otras circunstancias. Prometieron una investigación criminal científica, una frase que sonaba impresionante, pero que pronto se revelaría vacía. La familia de Bustillo refutó de inmediato una de esas líneas de investigación, declarando públicamente y con firmeza que Óscar no tenía enemigos personales. Su lucha, insistieron, era pública, y sus adversarios eran aquellos cuyos intereses económicos se veían afectados por su defensa del medio ambiente. Un detalle técnico de la escena del crimen reveló la profesionalidad de sus asesinos. No se encontraron casquillos de bala. Los expertos saben lo que esto significa. Los sicarios utilizaron revólveres en lugar de pistolas automáticas. Los revólveres no expulsan los casquillos, por lo que no dejan evidencia balística que pueda ser rastreada hasta el arma o el tirador. Fue una ejecución limpia, planeada para no dejar rastro. En un gesto que mezclaba la desesperación con las relaciones públicas, la Policía Nacional ofreció una recompensa de 500.000 lempiras por información que condujera a los responsables. Era una suma de dinero considerable, pero en un país donde los testigos son a menudo asesinados, el silencio vale mucho más. La recompensa, hasta donde se sabe, nunca fue reclamada. El motivo del asesinato de Óscar Bustillo nunca ha sido establecido oficialmente, pero no hace falta ser un detective para conectar los puntos. Su candidatura a diputado era una amenaza existencial para las redes político-criminales que se lucran de la explotación ilegal de los recursos de Lloro. Como diputado, Bustillo habría tenido el poder de fiscalizar contratos, de denunciar la corrupción en el otorgamiento de licencias ambientales, de promover leyes más estrictas y de usar su inmunidad para señalar con nombre y apellido a los responsables de la depredación. Para estas redes, el costo de permitir que un hombre como él llegara al poder era infinitamente mayor que el precio de contratar a un par de sicarios. Óscar Bustillo Oseguera fue asesinado porque se interpuso en el camino del dinero. Su muerte es un testimonio brutal de la guerra silenciosa que se libra en Honduras. Una guerra donde el verdadero poder no reside en el Congreso ni en el Palacio Presidencial, sino en las manos de quienes controlan los flujos de capital, legal o ilegal. Las historias de estos 5 hombres, Martínez, Gaitán, Montoya, Zambrano y Bustillo, son 5 tragedias individuales. Pero juntas revelan mucho más que una serie de crímenes. Revelan un patrón, una estrategia. En nuestro capítulo final, conectaremos los puntos para exponer el aterrador panorama de la democracia hondureña y el verdadero propósito de esta campaña de terror. Hemos viajado a través de 5 vidas truncadas, 5 futuros aniquilados. Hemos estado en el pueblo de San Isidro, sintiendo la incredulidad por la muerte de su alcalde invencible, Francisco Martínez, cuya reputación fue manchada post-mortem en un burdo intento de encubrimiento. Nos hemos asomado al absurdo judicial en Cantarranas con el caso de Francisco Gaitán, donde se encarceló a un asesino, pero se dejó libre a la verdad, creando el espejismo de una justicia que en realidad nunca llegó. Hemos patrullado la sangrienta frontera entre la política y el crimen organizado en la costa del Caribe, donde la vida de Óscar Montoya quedó atrapada en el fuego cruzado, dejando una pregunta sin respuesta. Hemos sentido el frío de la represalia en Lloro al seguir los últimos días de Iván Zambrano, un hombre ejecutado no por lo que era, sino por lo que se atrevió a preguntar. Y finalmente, hemos caminado por los bosques amenazados de la mano de Óscar Bustillo,
cuyo amor por la tierra lo puso en la mira de intereses económicos tan vastos como despiadados. Vistas por separado, son tragedias individuales, crónicas rojas de un país lejano, pero vistas en conjunto, estas historias dejan de ser anécdotas para convertirse en evidencia. Revelan la anatomía de un sistema, el funcionamiento de una maquinaria de terror diseñada con un propósito claro: la ingeniería política a través de la violencia. No son crímenes pasionales, no son ajustes de cuentas personales, no son actos de delincuencia común, son operaciones tácticas, y su principal pista no se encuentra en la escena del crimen, sino en el calendario. Observemos el factor tiempo, el catalizador de esta violencia. Francisco Gaitán fue asesinado a solo 15 días de unas elecciones generales que tenía altas probabilidades de ganar. Óscar Montoya e Iván Zambrano fueron eliminados en un lapso de 5 días, a solo 3 semanas de las elecciones primarias, decapitando la estructura de su movimiento en un momento crítico de la campaña. Francisco Martínez fue ejecutado en plena carrera por su 6ª reelección. Óscar Bustillo, en medio de las reuniones políticas que buscaban llevarlo por primera vez al Congreso. La coincidencia es tan abrumadora que deja de ser coincidencia para convertirse en un patrón deliberado. El asesinato de un candidato en el clímax de una contienda electoral es una de las herramientas más eficaces del terror político. Su impacto va mucho más allá de la eliminación de un adversario. En primer lugar, descarrila por completo la campaña de la víctima, sumiendo a su partido y a sus seguidores en el caos, el luto y el miedo. En segundo lugar, envía un mensaje inequívoco al resto de los contendientes. Hay límites que no se pueden cruzar, hay poderes que no se pueden desafiar. Se crea un efecto paralizante. En tercer lugar, intimida al propio electorado, sembrando la idea de que el voto es inútil, de que el poder real no se decide en las urnas, sino en pactos sellados con sangre. Es una forma de manipular el resultado democrático antes de que se cuente un solo voto, garantizando que solo los candidatos correctos, aquellos que no amenazan el statu quo corrupto, lleguen al poder. El objetivo es asegurar que el control del Estado, con sus millonarios presupuestos y su capacidad para otorgar contratos y protección, permanezca en las manos de siempre. Para que esta estrategia de terror sea viable y se pueda repetir ciclo electoral tras ciclo electoral, necesita un componente indispensable: la impunidad absoluta. Y como hemos visto, la impunidad en Honduras no es simplemente una falla del sistema, es el sistema mismo. Es un mecanismo sofisticado que opera en múltiples niveles para garantizar que la cadena de mando de un asesinato político nunca sea expuesta. Se manifiesta fabricando narrativas falsas, como vimos con Martínez. Se disfraza de justicia rápida, condenando a un sicario sin investigar el motivo, como en el caso de Gaitán. Se esconde en la ambigüedad, donde la línea entre el crimen político y el común es tan borrosa que la investigación se paraliza, como sucedió con Montoya. Se impone a través del miedo, asesinando a quienes se atreven a investigar, como sugiere la muerte de Zambrano. Y se muestra como impotencia estatal ante crímenes demasiado profesionales para ser resueltos, como el de Bustillo. El costo final de esta democracia de las balas no se mide solo en las vidas de estos 5 hombres. El verdadero costo es el de la silla vacía. La silla que ellos dejaron en sus comunidades, en sus movimientos, en sus familias. Y el de las miles de sillas que nunca serán ocupadas por ciudadanos honestos y valientes, que al ver este panorama deciden que el precio de participar en la vida pública de su país es demasiado alto. Es la pérdida de talento, de liderazgo, de esperanza. Es la perpetuación de un ciclo donde el poder sigue siendo un privilegio de los violentos y los corruptos. La pregunta que queda en el aire es: ¿puede una sociedad construir un futuro democrático sobre una base de fosas clandestinas y verdades enterradas? El pueblo hondureño, que a pesar de todo sigue acudiendo a las urnas, parece aferrarse a la esperanza de que la respuesta sea sí. Pero cada nueva elección
trae consigo el temor de que el calendario de la democracia se convierta, una vez más, en el calendario del miedo. Gracias por acompañarnos en El Relator Oscuro. Si este contenido te ha parecido importante, compártelo. La única arma contra el silencio es la difusión de la verdad. Suscríbete para no perderte nuestras próximas investigaciones. Hasta la próxima.